Amado Padre, yo te doy gracias, Dios eterno, por este tiempo que nos permites compartir en esta mañana, Señor. Gracias por un nuevo día, Señor. Y gracias, Papito lindo, por permitirnos leer tu palabra, poder tratar de entenderla, Señor. Pedimos a tu Espíritu Santo, Señor, que nos dé la sabiduría, que nos dé el discernimiento y que nos permita, Señor, poder atesorar esto en nuestros corazones para poderlo aplicar en nuestro diario vivir. Quedamos en tus manos, Señor, y te entregamos este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Hoy empezamos un nuevo libro y es el libro de Ageo. Recordemos que cuando el Señor le profetizó por medio de Jeremías a Judá, que iba a ser tomada por el imperio de Babilonia, también le prometió que 70 años después de la toma de Babilonia iba a haber un remanente que iba a regresar a reconstruir el templo del Señor. Así que Ageo es parte de las personas que regresaron a reconstruir el templo en el reinado de Ciro, el rey de Persia. Este libro se escribió aproximadamente 520 años antes de Jesucristo. El lugar donde aproximadamente se escribió fue en Judá, y el destinatario no solamente es Judá, sino todas las naciones, porque todos vamos a aprender de lo que Dios tiene para enseñarnos a través de este hermoso libro. Así que vamos a empezar con el capítulo número 1. Un llamado a reconstruir el templo. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero aún tienen sed. Se abrigan pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer como un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus casas elegantes, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello, por lo tanto, que han trabajado. Obediencia al llamado de Dios. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió del Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío.
Bueno, este es el final del capítulo 1 del libro de Ageo. Este es uno de los libros que más me apasionan de los profetas menores por su contenido. Es un libro corto, pero es muy efectivo y nos da a nosotros una esperanza de que las profecías que Dios ha dado se cumplen. Recordemos que el Señor a través del profeta Jeremías habló al pueblo de Israel diciéndole a Judá que precisamente ellos iban a estar por 70 años cautivos. El cautiverio empezó en el año 606 más o menos, o 600, entre 606 y 605, el cautiverio con Babilonia. Y esta profecía se cumple precisamente cuando el rey Ciro de Persa en el año 538, él se toma a Babilonia y en ese tiempo él más adelante habla con Daniel y Daniel le comenta el escrito y la profecía que había dado el Señor precisamente por el profeta Isaías, que fue 150, casi 200 años antes, donde decía que el Señor iba a tomar al rey Ciro de la nación de Persa para que él devolviera y enviara a reconstruir el templo. Y esa actitud, esa bendición tan grande que precisamente se cumple cuando Ciro, de pronto leyendo los escritos y eso lo impulsó también para cumplir eso, envía de regreso a un remanente del pueblo de Judá para que empiecen a reconstruir el templo de Jerusalén porque estaba en ruinas. ¿Por qué estaba en ruinas? Por la toma que tuvo con Babilonia, que había quedado desolada, había quedado en completa ruina. ¿Por qué es importante señalar todas estas fechas? Porque con estas fechas nos damos cuenta de la veracidad y el cumplimiento de las profecías, porque Dios es exacto. 70 años son 70 años para el Señor y se cumplen. Y lo más importante es que después de que en el año 536 Ciro envía a estas personas a reconstruir el templo, a ese remanente que fue, ellos empezaron y trabajaron por un tiempo, pero dejaron de hacer la obra y aproximadamente trabajaron 2 años, suspendieron y habían pasado 14 años cuando viene la palabra del Señor con el profeta Ageo y les manda a decir, y en el versículo 2 dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor le envía ese mensaje por medio del profeta Ageo porque es que ya llevaban 14 años que las obras estaban suspendidas. Porque ellos habían dejado de hacer la obra del Señor, pero sí vivían en casas lujosas, mientras la casa del Señor, al propósito por el cual ellos los habían devuelto, le había dado permiso al rey Ciro, estaba en ruinas todavía. Entonces ellos se dedicaron a sus propios asuntos y olvidaron la casa del Señor. O sea que cambiaron sus prioridades en sus vidas y empezaron a pensar más en sus propios asuntos que en las cosas de Dios. Y mire lo que pasa después. Y dice, lo que está pasando es que están sembrando mucho, pero están cosechando poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero aún tienen frío. Sus salarios desaparecen como si lo echaran en bolsillos llenos de agujeros. Mire que muchas veces a nosotros nos pasa así en la vida, y es que no vemos la prosperidad, trabajamos muy duro, hacemos muchas cosas, pero tenemos que detenernos y pensar en lo que estamos haciendo, mirando las prioridades. El Señor nos está hablando para que hoy, si estamos pasando en una situación parecida a esta, nos detengamos porque de pronto nuestras prioridades se han confundido. En Mateo el Señor decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. En este caso ellos estaban buscando primero las cosas de ellos y las cosas de Dios estaban dejando para último.
estaban más pegados de la añadidura que de lo verdaderamente primordial. O sea que esto es un llamado para que nosotros revisemos verdaderamente en qué estamos gastando nuestro tiempo, qué estamos haciendo, en qué estamos más interesados, dónde está nuestro corazón, si estamos haciendo también la obra del Señor, porque muchas veces vemos en los templos hoy en día que la gente no le interesa ir a una iglesia, no le interesa, o es mucho más importante hacer cualquier cosa, cualquier programa, cualquier situación, es mucho más importante que ir a escuchar la palabra de Dios, de ir a adorar a la iglesia. Y esto es lo que le estaba pasando a ellos. Entonces, como él no le estaban dando importancia al Señor, pues entonces también el Señor, ok, para usted no es importante tener una relación conmigo, para usted no es importante reconstruir el templo, entonces tampoco voy a estar pendiente de que estén prosperando y que estén haciendo todo lo que están haciendo y que eso se vaya como en bolsillo roto. Después viene la exhortación del Señor y les dice, ok, ¿sabe qué? Lo que está pasando es esto, pero en este momentico vayan a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella, me sentiré honrado, dice el Señor, y esperen cosechas abundantes, esperen todo lo que ustedes quieren que les llegue. O sea, la añadidura va a llegar y va a desaparecer todo, la pobreza y toda la escasez como un soplo. ¿Por qué? Porque la casa del Señor está construida, el Señor está complacido con nosotros. Cuando nosotros hacemos la obra de Dios y Dios se complace en lo que nosotros hacemos, el Señor se encarga de nuestras cosas. En pocas palabras, el Señor está diciendo, encárguese de mis cosas, de mis asuntos, de mi casa, de mi iglesia, y yo me encargo de los asuntos de ustedes. Es un buen negocio. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo hoy en día? Ocupémonos de que la gente tenga un sitio agradable donde congregarse, donde ellos puedan sentirse bien, donde podamos servir, donde podamos hacer la obra de Dios, que Dios se va a encargar de cada uno de nuestros asuntos. En lo último viene la obediencia y entonces los que estaban ahí, Zorobabel y todos los que estaban de ese remanente, empiezan a obedecer la palabra del Señor y empieza la reconstrucción del templo de Jerusalén. Así que vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a Dios por lo que nos ha dado, pero también pedirle perdón al Señor porque hemos fallado y de pronto hemos descuidado o hemos cambiado nuestras prioridades. Así que oremos. Amantísimo Padre, te damos gracias, Dios eterno, por este tiempo que tú nos regalas en este día, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos das hoy, Señor, de revisar nuestras prioridades, revisar en qué estamos gastando el tiempo y cuáles son verdaderamente las cosas importantes que nosotros estamos haciendo o hemos dejado de hacer, Señor. Queremos ponerte a ti en primer lugar en todo momento, Señor. Queremos buscar de tu presencia, Señor, y perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos las veces que hemos abandonado tu obra, Señor, y lo que debemos de hacer siempre, Señor. Pero esa palabra que nos da, Señor, donde dice que no es tiempo, Señor. El tiempo es ya para cada uno de nosotros, Dios Todopoderoso. A veces la usamos como un pretexto para no hacer las cosas y estamos diciendo simplemente no es tiempo de hacer la obra de Dios porque como simple excusa, Señor. Pero gracias, Dios, por permitirnos escuchar esta palabra y saber de que tú tienes grandes cosas para nosotros y lo que quieres es bendecirnos. Y si de pronto estamos pasando por una situación apretada, puede ser porque nuestras prioridades se han cambiado. Así que bendigo a cada persona que escucha este audio, Señor, y te pido, Dios, de todo corazón que nos bendigas a todos para que podamos estar siempre atentos a tu palabra. Te bendecimos y te oramos y te entregamos el resto del día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.